Valdivieso. Buenos días, Simón, bienvenido. Buenos días, Rubén. Muchas gracias. El editorial de hoy titula Desperdiciar el voto. Desperdiciar el voto si las encuestas ya nos dan al ganador, dice la abuela de la casa. Esta ha sido una constante en el proceso democrático ecuatoriano que desde hace muchos años que se confirma con el resultado del domingo pasado cuando nos llevó a ejercer uno de nuestros derechos políticos, que es el de elegir entre dos opciones porque las encuestas orientaron la voluntad popular. Es oportuno reflexionar frente a la horrenda equivocación de una encuestadora que había vendido al país que el candidato presidente iba a ganar en primera vuelta. Esto es, dice el viejo Lucho, con chulla mano, rodilla en suelo y garabato. Pero lo cierto es que las urnas han dicho otra cosa sin que la empresa vendedora de humo haya dado la cara para explicar el porqué del desacierto. El termómetro para medir la voluntad popular, que no es solo esa predisposición para consignar el voto por tal o cual candidato, sino que refleja también la desidia ciudadana frente a la clase política, la angustia por la vida misma de la patria y otros ítems, está dado en lo que hoy conocemos como encuestas. Y es que las encuestas, como hemos dicho desde hace tiempo, deben servir para los actores del proceso político, pero en ningún caso deben ser dadas a conocer públicamente durante el proceso electoral, pues estamos convencidos que como consecuencia de la publicidad es que nace aquello que hemos puesto de manifiesto en el título de esta columna, esto es, desperdiciar el voto en otra candidatura. No estamos descubriendo nada nuevo, solo pretendemos evidenciar lo que en el día a día los ecuatorianos decimos cuando nos muestran determinadas encuestas. Si nos indican que existen dos o tres candidatos que están a la cabeza, entonces salta aquello de no desperdiciar el voto o, en otras palabras, el ya consabido estribillo del voto útil, y por qué no decir aquello de apostarle al ganador. A lo mejor existen candidatos que no están en primera fila en las encuestas, pero que tienen una gran aceptación popular y se encuentran en ese universo de indecisos, pero penosamente por eso de la publicidad de las encuestas hace que sean descartados y solo queden en la papeleta electoral. Hemos escuchado de decir, yo votaría por fulano de tal, por fulana de tal, pero qué pena, el otro, la otra va a ganar las elecciones, eso dicen las encuestas, ¿para qué desperdiciar el voto? Las empresas encuestadoras crean fuentes de trabajo, orientan a los candidatos, no estamos en contra de eso. Pero en nombre de la democracia no se puede aceptar la publicidad de su trabajo al tratarse de las elecciones, lo que nos lleva a pensar que la ecuatoriana y el ecuatoriano en el mañana elija al que lo considera apto para representarlo y no a aquel o aquella que un muestreo le pone como el potencial representante de la voluntad popular. Y es que de la mano de esta reflexión frente al proceso electoral y el resultado, ha quedado evidenciado que urge la reforma legal para evitar la proliferación de movimientos y partidos que aupan a candidatos sin talla de estadistas, que es lo que necesita el Ecuador para cambiar y convertirse en un país prometedor para nuestros descendientes y no en un espantapájaros que expulsa a millares de ecuatorianos con un futuro incierto como es el fenómeno de la emigración. Y claro, como habríamos comentado en otro momento frente a la ley, para ser candidato a una de las dignidades por la que ya nos decidimos, se requiere ser de nacionalidad ecuatoriana, haber cumplido 35 o 18 años de edad, según lo que se quiera optar. Presidente o asambleísta y estar en goce de los derechos políticos. En el debate social se viene discutiendo sobre el perfil que debe tener principalmente quien opte por un curul en la asamblea y se dice que debe ser un profesional, es decir, un titulado, en virtud del desencanto que periodo tras periodo nos producen, entre comillas, los padres de la patria. Pensando en voz alta decimos que ser profesional es un tanto más fácil que ser ciudadano en los términos de la Constitución de la República. Y claro,
Lo primero que nos viene a la mente para mejorar el nivel legislativo, que es una necesidad social, es pensar en el título profesional, creyendo que ahí está la solución cuando nos olvidamos del texto constitucional, ya que de acuerdo al artículo 83 de la Constitución de la República, los ecuatorianos tenemos 17 deberes y responsabilidades que cumplir en donde estemos, como ciudadanos de a pie o funcionarios públicos. Y eso es lo que realmente les hace falta a los aprendices de la política ecuatoriana, a quienes nos obligan a confiar nuestro destino y el de las generaciones venideras. El escrutinio y el debate debe pasar por ahí, que pasen los candidatos al pizarrón y reciten los deberes y responsabilidades que deben cumplir como ciudadanos y funcionarios públicos. Y de seguro, dice la abuela de la casa, perderían el año. Ergo, la ética se antepone al título. Para ser candidato se necesita ser ciudadano. Insistimos, las encuestas no son buenas consejeras, solo sirven para variar, como nos hizo el exit poll en la consulta popular del 2021, que casi incendia al país. A cada santo su vela, dice la abuela de la casa, que no es otra cosa que cada uno es responsable de sus propios actos, como el político con toga y mallete que de nada le sirvió la sentencia de hace años y al parecer más pesó los actos de corrupción a él enroscados en el ejercicio del poder, por lo que se fue de hocico, sonríe la abuela de la casa. Mi palabra. Muchas gracias al doctor Simón Valdivieso en este día viernes. Reflexión sobre el proceso de elecciones que acabamos de pasar y que se nos avecina ya para el próximo mes de abril. Gracias, un buen fin de semana, Simón. Buenos días. Mejor, Rubén. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Momento de hacer una pausa y volvemos con nuestro siguiente invitado. Estamos con el presidente Edgar Parroquial de Ricaurte. En W, la radio donde